Lo de Benetton no fue una polémica aislada, fue una forma agresiva de crecer. La familia Benetton descubrió que la provocación funcionaba y fue empujando cada vez más lejos. Primero destacó con el color. En 1982 llegó Oliviero Toscani y, con él, la marca dejó de enseñar solo ropa para crecer con los escándalos. Después llegaron campañas que mezclaban religión, sexo y guerra. Más tarde vinieron los condenados a la pena capital. Y en el fondo de todo eso, había tragedias reales alrededor de su marca. Si lo miras por separado, parecen escándalos distintos. Cuando lo juntas, aparece algo peor: la provocación sin líneas rojas. La familia Benetton empezó en Treviso, en el norte de Italia. Allí vivían Leone Benetton y Rosa Carniato, con sus 4 hijos: Luciano, Giuliana, Gilberto y Carlo. El padre llevaba un pequeño negocio de bicicletas y coches, pero murió pronto y la casa se quedó en una situación mucho más apretada. A partir de ahí, la familia dejó de mirar hacia adelante con calma. Tocaba resolver el día a día. Luciano tenía 14 años cuando dejó la escuela y empezó a trabajar en una tienda de ropa. Mientras otros chicos seguían en clase, él ya estaba detrás de un mostrador. Veía entrar y salir gente, tocaba telas, doblaba prendas y se fijaba en una cosa muy simple. Unas llamaban la atención y otras no. Unas se vendían rápido, otras se quedaban colgadas durante semanas. Así aprendió como dependiente de tienda, en los puntos calientes de los comercios de moda. Mientras Luciano aprendía eso en la tienda, Giuliana hacía otra parte del trabajo. Ella tejía, tenía mano para el punto y sabía convertir hilo en una prenda que se pudiera vender. Ahí empezó a formarse el primer equilibrio de la familia. Luciano veía cómo se movía la ropa. Giuliana sabía cómo hacerla. Más tarde entraron también Gilberto y Carlo, pero al principio todo nació de esa unión muy simple: una persona entendiendo el producto y otra entendiendo la venta. En los años 50, Giuliana le hizo a Luciano un jersey amarillo. No era caro, pero sí era algo extraño. En una época llena de tonos apagados, aquel jersey amarillo destacaba solo. Luciano lo vio y entendió algo que después marcó toda la historia de la marca. A veces basta con una sola diferencia para que todo el mundo mire. La familia reunió dinero como pudo para comprar una máquina de tejer. Giuliana empezó a hacer pequeñas colecciones y Luciano salió a venderlas por las tiendas de la zona. Así empezó la historia de Benetton, dentro de una casa que intentaba abrir una puerta. Aquí empezó un hábito de destacar, que más tarde se les fue de las manos. Con el tiempo, los otros 2 hermanos fueron entrando de lleno en la estructura. Gilberto se ocupó más de la organización y las finanzas. Carlo fue tomando peso en la producción. Cada uno terminó encajando en un sitio distinto, y la familia empezó a funcionar con una precisión poco habitual. Ya no parecía solo un grupo de hermanos trabajando juntos. Empezaba a parecer una máquina bien repartida, donde cada pieza tenía una tarea y donde nadie estaba allí para decorar. En 1965 fundaron Maglificio di Ponzano Veneto dei Fratelli Benetton. No se conformaban con hacer ropa correcta. Querían que se reconociera rápido, que se moviera rápido y que dejara marca. El color ayudaba mucho, pero no era solo el color. También estaba la forma de repetirlo, de insistir, de ponerlo delante de la gente una y otra vez hasta quedarse allí. La Italia de aquellos años también empujaba en esa dirección. El país salía de la posguerra y se estaba llenando de pequeños talleres, negocios familiares y gente que trabajaba mucho para subir un peldaño. Los Benetton salieron de ahí, de una casa donde había que cumplir, y eso se notó desde el principio. Por fuera, la marca empezó a parecer joven, ligera y fácil de recordar. Por dentro, crecía con orden, disciplina y una ambición que empezaba a rozar una línea roja. La primera tienda llegó en muy poco tiempo.
Luego, aquel negocio familiar que había empezado con una máquina de tejer y unas pocas prendas, empezó a crecer a toda velocidad. Ya no bastaba con vender ropa, había que hacerse visible, ocupar espacio y quedarse en la mirada de la gente. Y cuando Benetton descubrió que llamar la atención daba una ventaja enorme, empezó a inclinarse hacia una forma de marketing mucho más agresiva para la época: la provocación. Porque la ropa se podía copiar. Los colores también. Otras empresas podían intentar parecerse. Lo que no podían copiar era esa ambición ni esa disposición a tensar más la cuerda. Benetton fue creciendo con esa lógica desde muy temprano. Y mientras iba ocupando más espacio, la familia empezó a entender que la controversia, los temas incómodos y la provocación podían llevarla mucho más lejos. Destacar daba ventaja, pero polarizar te ponía en boca de todos. La mayoría de los que veis estos documentales no estáis suscritos. Si te gustan las historias de empresas donde las cosas no fueron tan limpias como parecían, suscríbete. Tu suscripción me ayuda muchísimo. Además, subimos contenido así todas las semanas. Ahora sí, veamos cómo se les fue de las manos. Benetton ya había aprendido a destacar con el color, pero a comienzos de los años 80 eso empezó a quedarse corto. En 1982 entró Oliviero Toscani y la publicidad de la marca empezó a cambiar. En 1984 apareció el lema United Colors of Benetton. Al principio, la fórmula todavía podía parecer amable. Jóvenes de distintas etnias, rostros distintos, pieles distintas, fondos limpios, una marca italiana queriendo presentarse como una pequeña imagen del mundo entero. La ropa seguía ahí, pero ya no mandaba tanto como antes. La imagen empezaba a pesar más que la prenda. Ese cambio se vio pronto. En 1989 lanzaron una de sus imágenes más recordadas: un sacerdote besando a una monja. Ya no hacía falta enseñar tejidos, cortes o una colección entera. Bastaba una sola imagen que mezclaba religión, deseo y escándalo. A Benetton le funcionó. La marca empezó a meterse en conversaciones donde una empresa de ropa no tenía nada que hacer. En 1991 fueron más lejos. Lanzaron la imagen de un recién nacido todavía cubierto de sangre, con el cordón umbilical visible. A esas alturas, el producto casi había desaparecido del centro. Benetton ya no buscaba que la gente mirara una chaqueta o un jersey, buscaba una reacción inmediata, una imagen que no se olvidara al salir de la página o al pasar delante de una valla. En 1992 llegó una de las campañas que más marcaron su historia: la imagen de David Kirby, un joven enfermo de SIDA fotografiado mientras agonizaba en una cama, rodeado de su familia. La foto la había tomado Thérèse Frare en 1990 y ya se había publicado antes. Benetton la convirtió en anuncio 2 años después. La familia de Kirby apoyó el uso de la imagen, pero la discusión explotó igual. La marca colocó su nombre sobre una escena real de muerte, dolor y duelo en plena crisis del SIDA. A partir de ahí, la escalada siguió. SIDA, religión, guerra, racismo. La ropa cada vez ocupaba menos espacio. El golpe visual cada vez ocupaba más. Mientras otras marcas intentaban gustar, Benetton parecía entender que caer mal también servía, siempre que nadie dejara de mirarla. En 1994 volvió a subir el nivel. Benetton lanzó la imagen de la ropa ensangrentada de un soldado muerto en Bosnia. No aparecía el cuerpo, pero casi no hacía falta. La camisa, el pantalón y la camiseta estaban allí, manchados de sangre, vacíos, como si la ausencia pesara más que la presencia. Ya no era una campaña incómoda por un gesto o por un símbolo, era la guerra convertida en imagen de marca. Y Benetton seguía ganando exactamente lo que buscaba: atención mundial. A esas alturas el patrón ya se veía claro. 1984. Diversidad. 1989. Religión. 1991. Nacimiento en bruto. 1992. Agonía. 1994. Guerra. Año tras año, la marca fue metiéndose en terrenos más sensibles. Otras empresas podían copiar colores, escaparates o ropa joven. Lo que no todas estaban dispuestas a copiar era esa forma de acercarse a imágenes que la mayoría prefería no tocar. Benetton sí estaba dispuesta, y mientras más lo hacía, más se hablaba de ella. Durante un tiempo, la jugada funcionó.
La marca no competía en el mismo terreno que las demás. Mientras otras intentaban gustar, Benetton buscaba sacudir. Mientras otras enseñaban producto, Benetton enseñaba conflicto. Ahí la provocación dejó de ser una rareza y empezó a convertirse en costumbre. El problema es que una costumbre así obliga a subir el nivel. Lo que ayer escandalizaba, mañana podía quedarse corto. Y cuanto más funcionaba, más difícil iba a ser ponerle freno. En el año 2000, Benetton metió a presos reales del corredor de la muerte en Estados Unidos dentro de una campaña global. Se llamaba Looking Death in the Face. Esta vez aparecían hombres condenados a la pena capital, con nombre, apellido y rostro, fotografiados para una marca de ropa. Las fotos los mostraban mirando a cámara dentro de prisión. Era simplemente inquietante. Uno aparecía con una Biblia en las manos, otros salían serios, quietos, casi en calma. Benetton defendió la campaña diciendo que quería abrir un debate sobre la pena de muerte. Pero fuera de la marca, la pregunta empezó a ser otra. ¿Qué hacía exactamente una empresa de ropa poniendo a condenados a muerte delante de todo el mundo? La reacción llegó rápido. Y esta vez no se quedó en ruido, críticas o cartas de protesta. En febrero de 2000, el estado de Missouri demandó a Benetton. La acusación era grave. La empresa habría conseguido acceso a presos del corredor de la muerte, ocultando o falseando el verdadero propósito de las entrevistas y de las fotos. A esas alturas, la provocación ya no se estaba moviendo solo en revistas y vallas, también estaba entrando en tribunales. Poco después llegó otro golpe. Sears rompió con Benetton y retiró su línea de ropa de las tiendas en Estados Unidos. Ahí se vio algo que hasta entonces la marca casi siempre había conseguido esquivar. Durante años, provocar le había dado atención. Ahora, también empezaba a costarle negocio. Y eso cambiaba bastante las cosas. La campaña ponía los rostros de los condenados en el centro. Las víctimas no aparecían. Benetton hablaba de la pena de muerte, pero mucha gente veía otra cosa. Una marca de ropa colocando a asesinos condenados en una campaña internacional y dejando fuera del encuadre a quienes habían sufrido sus crímenes. Ahí la marca empezó a entrar en un terreno mucho más difícil de controlar. Ya no era solo una discusión sobre publicidad. Había una demanda, una ruptura comercial y familias de víctimas pidiendo explicaciones. La cuerda que Benetton había ido tensando durante años empezaba a devolver el golpe. Ese mismo año también se rompió la relación con Oliviero Toscani. Después de casi 2 décadas siendo la cara creativa de esa forma de comunicar, Benetton cortó con el hombre que más había empujado esa línea. Toscani no era una pieza menor, había sido una parte central de la identidad pública de la marca. Su salida no cerraba nada, más bien dejaba ver hasta qué punto aquella fórmula estaba llegando a un límite. La historia tampoco termina ahí. En 2001, el caso de Missouri acabó con un acuerdo. Benetton aceptó enviar cartas de disculpa a familiares de víctimas afectadas por la campaña. Después de años usando imágenes cada vez más agresivas para quedarse en la cabeza de la gente, la marca terminaba pidiendo perdón por una de las campañas que más lejos había llevado esa costumbre. A esas alturas ya se veía otra cosa. Durante mucho tiempo, Benetton había usado la provocación para destacar, crecer y hacer que todo el mundo hablara de ella. Con los condenados a la pena capital, esa misma costumbre empezó a dejar un coste más serio, más visible y más difícil de tapar. Y lo peor para Benetton es que todavía no había terminado de pagar ese precio. Después de años provocando desde sus campañas, el problema para Benetton empezó a aparecer fuera de los anuncios. Uno de los golpes más serios llegó en Argentina. A través de su holding, la familia Benetton llegó a controlar más de 900.000 hectáreas en la Patagonia. Con el tiempo, aparecieron conflictos con comunidades mapuches que reclamaban parte de esas tierras como propias. Hubo ocupaciones, desalojos, enfrentamientos con la policía y una tensión que dejó de ser un asunto local cuando figuras públicas como Adolfo Pérez Esquivel criticaron abiertamente a la familia en 2004. Pero el nombre de Benetton no iba a quedar solo ligado a conflictos de tierras. En 2013 se derrumbó Rana Plaza, en Bangladesh.
Perdieron la vida más de 1.100 personas. Era uno de los peores desastres de toda la industria textil. El problema es que, entre los escombros, aparecieron etiquetas de la marca. A partir de ahí, sostener esa versión se hizo mucho más difícil. La presión pública fue creciendo. Y en 2015, Benetton acabó aportando más de $1 millón al Fondo de Compensación para las Víctimas. Mientras todo eso se acumulaba, con esas tragedias, el mundo de la moda también cambiaba a toda velocidad. Y todavía faltaba otro golpe trágico. En 2018 se derrumbó el puente Morandi de Génova. Perdieron la vida 43 personas. La infraestructura estaba gestionada por Autostrade per l'Italia, controlada entonces por Atlantia, el grupo de la familia Benetton. El apellido Benetton volvió a quedar ligado a una tragedia real, esta vez en Italia y con una reacción pública brutal. Después llegaron las investigaciones, el juicio y una presión política y social que ya no tenía nada que ver con la publicidad. A esas alturas, Benetton no solo cargaba con todo lo que ya había dejado atrás, también empezaba a enfrentarse a otro problema. El mundo había cambiado, y la marca ya no tenía claro qué lugar ocupaba dentro de él. El mercado ya no estaba premiando lo mismo. La atención seguía valiendo, sí, pero ahora ganaban otras cosas: velocidad, precio y reflejos. Zara y H&M no crecían por provocar, crecían porque llegaban antes, copiaban tendencias más rápido y las ponían en tienda cuando todavía estaban calientes. Reuters explicó en 2024 que Benetton llevaba tiempo teniendo problemas para seguir el ritmo de los gigantes del fast fashion, apoyados en modelos de producción y distribución mucho más ágiles. Ahí Benetton empezó a quedarse en una posición rara. Ya no podía jugar como una marca de lujo de verdad, porque no tenía ese sitio ni ese nivel de deseo. Pero tampoco podía competir como las cadenas que funcionaban a toda velocidad, con precios más bajos, rotación constante y una respuesta mucho más rápida a lo que se llevaba cada temporada. Y por abajo todavía apretaba más Primark, con una propuesta aún más barata. Benetton se fue quedando en medio, sin un lugar del todo claro. Luego llegó otro cambio todavía más fuerte. Internet aceleró el ritmo. Después llegaron las redes sociales y el móvil. La gente empezó a ver más, comparar más y cansarse antes. La moda dejó de moverse por campañas que duraban mucho tiempo en la cabeza. Empezó a moverse por novedad constante, por prendas nuevas entrando sin parar y por marcas capaces de reaccionar más rápido. Ahí Benetton ya no llevaba ventaja. Reuters situó justamente ahí una de las claves de su deterioro frente a competidores mucho más ágiles. Y ahí empezó el segundo bloque de la historia, porque una cosa es quedarse atrás, otra es empezar a verlo en los números. En 2017, Benetton Group cerró con una pérdida neta de 180 millones de euros. Ya no era solo una marca discutiendo su imagen o arrastrando polémicas. Había cifras que enseñaban desgaste. Los años siguientes no arreglaron el problema. En 2023, la pérdida neta volvió a dispararse hasta unos 230 millones de euros. Y en 2024, la familia movió otra reestructuración para intentar relanzar la empresa. Reuters explicó que Benetton estaba reorganizándose para frenar las pérdidas y recuperar terreno. En 2024 logró recortar el agujero, pero siguió en números rojos, con una pérdida de 100 millones de euros. Y ahí quedó atrapada, demasiado lejos del lujo para ocupar ese sitio, demasiado lenta para competir con las cadenas que producían a toda velocidad, demasiado marcada por su pasado para parecer una marca nueva. La caída ya no hacía falta anunciarla, ya se estaba viendo. Si te interesan las historias de marcas que usas sin pensar, hay una que vale la pena mirar de cerca. Nestlé se metió primero en la infancia, después en la cocina, y más tarde empezó a empujar sus productos con una agresividad que muchos no vieron venir. Cada parte, por separado, parece un caso distinto, pero cuando empiezas a unirlas, lo que aparece ya no es casualidad, es un patrón. Haz clic en el video.